Estas son las primeras palabras del llamado Sermón de la Montaña, o Sermón del Monte, que Jesús habló a sus discípulos y a aquellos que se reunieron en aquel lugar. El Sermón del Monte comienza justamente con estas bienaventuranzas. Y es una hermosa exposición que apela realmente a la espiritualidad de la persona. Muchas veces esto lo tratamos de llevar al punto de lo material o de lo circunstancial, pero en realidad el mensaje está dirigido al hombre interior. Amén. Fíjense que en definitiva él está hablando a los discípulos y ellos ya le habían conocido, estaban siguiendo al Señor, y de alguna manera esta palabra venía realmente a profundizar el mensaje en los corazones de ellos, como también en los corazones de aquellos que también habían comenzado a seguir al Señor, como también los corazones, nuestros corazones, de los que hemos ya conocido al Señor. Alguno dirá, bueno, pero yo ya me las sé de memoria, las bienaventuranzas. Sí, yo creo que muchas veces sabemos muchos versículos de memoria, pero también sabemos que eso no implica que realmente los estemos comprendiendo en profundidad o que los estemos, en definitiva, haciendo nuestros a través de la experiencia, es decir, poniéndolos por obra. Este mensaje yo pienso que sorprendió a los judíos de su tiempo, porque ellos esperaban la manifestación del Mesías y, como dije antes, no estaban tan interesados en las cosas espirituales como en las materiales. Ellos esperaban a un Mesías que traería la liberación del dominio que tenía sobre ellos el Imperio Romano, y esperaban a un Mesías Rey que los liberara de ese poder, del poder de Roma, y que en definitiva los bendijese, que les diera realmente abundancia, prosperidad y también poder y dominio sobre todas las cosas que los rodeaban. Por supuesto, cuando el Señor comienza a hablar, cuando el Señor comienza a hablar a las multitudes, el mensaje de Jesús impacta. Impacta porque ellos esperaban otra cosa. Miren, hoy el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio tiene que seguir impactando porque la gente busca otra cosa. Cuando usted mira lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro tiempo, generalmente la gente busca cosas materiales, que le vaya bien, que pueda tener lo necesario, que pueda comprarse la casa, que pueda tener, digamos, todo lo necesario para vivir bien acá en la tierra. Y cuando nosotros predicamos un evangelio que apunta al corazón, que apunta realmente a la vida interior, a la espiritualidad, notamos que en realidad no hay mucha aceptación. Hay un impacto que, como en el caso de los judíos de aquel tiempo, el impacto para ellos fue negativo. Ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, no reconocieron el mensaje de Jesucristo como el mensaje de Dios para sus vidas, no lo reconocieron a Él como el Mesías enviado por Dios y evidentemente se pusieron en contra de Jesús al punto de llevarlo a la crucifixión y a la muerte. Qué importante para nosotros estar abiertos al mensaje del Señor, ¿no? Muchas veces cuando miramos a nuestro alrededor en este tiempo, en el tiempo que vivimos hoy, es cierto que mucha gente solamente apela a las cosas o a la iglesia o al mensaje solamente para poder obtener lo material, para poder obtener aquellas cosas que son necesarias para la vida cotidiana. Y muchas veces el mensaje que reciben justamente está orientado a eso, a lo que ellos quieren escuchar. Seguramente el mensaje de Dios no es el que la gente quiere escuchar. ¿Amén? Amén, no dicen amén todo, pero es una realidad y una verdad. Cuando nosotros predicamos la palabra como está escrita, el mensaje del Evangelio, seguramente no es la palabra que el mundo quiere escuchar.
no es lo que realmente quiere escuchar. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo que llegaría el tiempo en que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las cosas artificiosas. Porque en definitiva el oído de la gente quiere escuchar otro tipo de mensaje. Pero que Dios nos ayude a nosotros para que estemos abiertos al mensaje de la palabra de Dios y que podamos recibir realmente el mensaje de Dios para nuestra vida. La primera bienaventuranza, que todos conocemos muy bien, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Primero hay que reconocer que dice pobres en espíritu. Amén. Aquí estamos en la primera situación. No es a los pobres. Si hubiera dicho solamente bienaventurados los pobres, es como que el mensaje del Señor aquí estaría indicado, estaría apuntando a los que no tienen recursos, pero en realidad está siendo muy claro el mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen bienes espirituales, los que carecen de virtudes espirituales y morales en su vida como para agradar a Dios. Y créame que en esta clase estamos todos. Y si no estamos todos, es un problema nuestro de no reconocer que tenemos una necesidad, y esa necesidad es realmente de reconocer que tenemos necesidad. Hay veces que no estamos abiertos a reconocer la verdadera necesidad que tenemos en nuestra vida. Esta bienaventuranza es la primera, porque sin el reconocimiento de esta necesidad espiritual, interior de Dios, no podemos ni siquiera comenzar realmente una relación de comunión con Dios. Fíjese que dice la palabra que Dios al soberbio, al que cree que todo lo tiene, que todo lo sabe, que no necesita nada. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor lo atiende, que el Señor... No, dice que a el Señor lo mira de lejos, ¿no? Dice la palabra. Pero qué diferente aquel que reconoce su necesidad. Esa parábola del fariseo y el publicano nos ilustra de alguna manera justamente esto. El fariseo, el que se planta delante del Señor en el templo y dice: yo no necesito de nada, soy mejor que todos. Y Señor, usted me tiene que bendecir porque yo hago esto y hago aquello y hago lo otro. Y dice el texto que leemos en esa parábola que oraba consigo mismo. O sea que ni siquiera el fariseo estaba orando con Dios. Es decir, que ni siquiera Dios se había tomado el tiempo para escuchar la oración de este hombre. Por eso dice en la parábola que oraba consigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros, si estamos en una situación similar a esta, aunque oremos a Dios, pensamos que estamos orando a Dios, pero estamos orándonos o estamos orándonos a nosotros mismos, como el fariseo? Y había otro hombre, ¿no es cierto?, el publicano, que era un hombre rechazado por todos, no podía ni siquiera acercarse al lado del fariseo, estaba, dice, muy atrás, pero este hombre tenía un pleno reconocimiento de su situación, de su condición. Y lo que hacía era justamente confesar su condición, humillarse ante la presencia de Dios, y dice la palabra que ese hombre, que nadie lo quería, porque los publicanos no eran gente que no lo quería nadie, los despreciaban todos, y especialmente los judíos, porque evidentemente tenían un trabajo deplorable, se aprovechaban de los demás cobrando impuestos a los judíos para el Imperio Romano y por supuesto tenían ganancias deshonestas a través de esto. Así que ocupaban un lugar muy terrible. Pero este hombre estaba tan vacío por dentro que llegó realmente reconociendo su indignidad y dice la palabra de Dios. Uno podría pensar, bueno, el otro era un fariseo,
era un religioso, era un estudioso de la Torá, era alguien que realmente conocía la ley y a lo mejor el Señor a este sí lo escucharía. Sin embargo, el Señor no escuchó al fariseo, pero dice la Biblia que escuchó a este publicano porque se humilló delante del Señor. Porque todo aquel que se humilla será enaltecido, será escuchado por el Señor y bendecido por el Señor. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos reconocer que como seres humanos tenemos siempre una necesidad primordial y espiritual delante de la presencia de Dios. Y si no llegamos a Dios a través de este reconocimiento, no nos podemos acercar a Dios. Ese es el problema. Si yo vengo diciendo, mire, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, soy una buena persona, yo hago esto y hago aquello, mire, soy una persona que todos me reconocen porque he logrado ciertas... Para el Señor todo eso no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia. Si nos queremos acercar al Señor, pues lo debemos hacer en pleno reconocimiento de nuestra condición humana. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y por ello estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la única manera de acercarnos al Señor y poder establecer una comunión y una relación de comunión con Dios es a través de humillarnos delante de su divina presencia. Pensemos que el que nos dio el ejemplo a nosotros de la humildad o de la humillación no fue otro que el Señor Jesucristo. Amén. Él se humilló, dejó, dice, su trono, su gloria, y vino a este mundo. Se hizo como uno de nosotros, y aún estando en su condición humana, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí, desde esa humillación, dice el texto de Filipenses 2, Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Si Él tuvo que humillarse para poder realmente hacer la obra que el Padre le había encomendado y darnos salvación, nosotros debemos reconocer que también este es el sentir que tiene que estar en nosotros. En ese texto de Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. Ese mismo sentir que tuvo el Señor y que ofreció su vida y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y que vino a esta tierra, ese mismo sentir debe estar en nosotros. ¿Cuánto más en nosotros? Porque nosotros no dejamos ninguna gloria, ni dejamos ninguna cosa que realmente que pueda ser digna de alabanza en la presencia de Dios. Pero dejando todo, como decía Pablo, renunciando a todo y teniendo todas aquellas cosas que a lo mejor para nosotros aparentemente eran nuestra gloria, ahora nos humillamos en la presencia de Dios para alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. Amén. Así que qué maravilloso esto, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos pobres en espíritu hay en esta mañana en este lugar? Ojalá que todos. Gloria al Señor. Gracias a Él el Señor nos va enriqueciendo, pero la pobreza es algo que inherente a nuestra naturaleza humana. Porque ellos, dice, serán, o de ellos es el reino de los cielos. Una posesión. Amén. Son recompensados para poder realmente tener algo glorioso, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Qué importante esta recompensa, porque en definitiva esto es a lo que apunta, y muchos de los que se acercaron al Señor en aquel entonces cuando Él andaba en la tierra,
tenían esta pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación o para alcanzar? Porque es lo máximo, no hay otra cosa, no hay otra bendición, no hay otro premio, otro galardón mayor que la salvación. No hay otro milagro más grande para la vida del ser humano que recibir la salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. No hay nada mayor. No hay nada mayor. No hay nada. Pero fíjese que a través de este acto de humillación en la presencia de Dios, dice que el Señor nos concede el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermosa bendición, qué hermosa gracia que el Señor concede a nuestra vida. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí está, bienaventurados los que lloran. Sí, generalmente cuando hablamos del llorar no parece que fuera esto ninguna bendición, porque bienaventurado significa felices, dichosos, y sería como hasta un contrasentido o una situación paradójica. Felices los que lloran. Pero hay algo interesante en esto. Evidentemente el Señor, por eso digo, está con una mirada puesta en otro lugar. Cuando lo miramos desde el punto de vista humano solamente, nos parece paradójico, y por eso es que mucha gente dice, la Biblia se contradice. Dice, felices los que lloran. El Señor tenía en mente un mensaje muy profundo en este sentido. La palabra que tenemos de la traducción de el llorar es un intenso dolor espiritual, un profundo dolor ante la presencia de Dios, conscientes de que tenemos una necesidad y es que Dios nos perdone. De esto el apóstol Pablo habla. De esta situación habla el apóstol Pablo. Cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lógicamente, el que está triste en el mundo, el que llora y está angustiado en el mundo por las cosas del mundo, pero cuando el creyente, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el obrar del Espíritu Santo, comienza a sentir que todo este efecto de redarguir interiormente le hace llorar, entonces dice, esa tristeza, ese llanto lo lleva al arrepentimiento. Muchas veces decimos que cuando lloramos en la presencia de Dios, ese llanto no es un llanto de que, bueno, estamos perdidos, es un llanto de desconsuelo, ¿no? ¿Vio cuando se dice llora desconsoladamente? No, ahí está la diferencia. Lloramos por un dolor profundo, pero ese dolor y esa tristeza que sentimos, ese lloro, tiene que ver con un reconocimiento de la necesidad apremiante que tenemos en nuestro corazón de que el Señor perdone todos nuestros pecados. Y esa tristeza, dice el apóstol Pablo, es la que nos lleva al arrepentimiento y es para salvación. Es decir, tiene un fruto, tiene un resultado y es para salvación. ¿Usted en algún momento no se ha quebrantado delante de Dios y ha tenido que pedirle perdón al Señor con lágrimas en sus ojos? ¿No lo ha tenido que hacer? Y que después de haberse llegado al Señor con lágrimas de dolor profundo por la falta, la equivocación, el error, el pecado, y ese dolor, encontramos en el Señor el perdón y juntamente con el perdón encontramos el consuelo. Por eso cuando digo esto me acuerdo siempre del Salmo 32.
Si ustedes leen en su Biblia, después en su casa, fíjense que tiene un título que no pertenece al texto sagrado, pero lo han titulado La dicha del perdón. Porque la dicha del perdón es el gozo de ser perdonado. Amén. El poder realmente llegar a la presencia de Dios. Ese salmo lo escribió David. Y no lo escribió en un momento que estaba inspirado con la musa inspiradora de un escritor. Lo escribió David cuando estaba en una situación tan profunda, sumido en la angustia de haber perdido el gozo de la salvación, y lo conectamos al 32 con el 51, donde había pecado y estaba pidiéndole perdón al Señor, y estaba diciéndole: Señor, te pido que me devuelvas el gozo de la salvación, que le renueve un corazón nuevo, diferente, un espíritu recto. Había una profunda necesidad, un lloro. Pero cuando termina esa exposición genuina, verdadera, el Señor perdona. En el Salmo 32 dice que cuando confesé mis pecados, cuando los confesó delante del Señor, dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y después dice: con canto de liberación me rodearás. Qué hermoso, ¿no? De esa tristeza, de ese llanto, de ese dolor profundo por la pérdida del gozo de la salvación, ahora el perdón produce una dicha, una bienaventuranza que renueva en él la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la comunión con el Señor. Esto es una bendición que no solamente la recibimos en lo personal y particular, sino también algo que puede servirnos a nosotros para ministrar a otros, ¿no? Cuando nosotros leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí parece un trabalengua, pero se entiende perfectamente qué es lo que Pablo está queriendo significar y está queriendo decir. Qué hermoso, hemos sido consolados por el Señor. El Señor nos salvó. Estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios. Llegamos a un punto donde habíamos perdido todo. Sin embargo, nos humillamos en la presencia de Dios y el Señor perdonó la maldad de nuestro pecado y nos devolvió a través de su consuelo, el gozo, la paz, la bendición. Ese es el mensaje que también puede darse a través de nuestra vida. Y de que así como fuimos consolados por el Señor, podamos tener este mensaje de consolación. ¿Cuántas personas hay que están en situaciones semejantes? Y nuestra palabra, lejos de ser una palabra de condenación o de juicio, tiene que ser una palabra de consolación, sabiendo que tenemos un Dios grande en amor y en misericordia, y que no desprecia a aquel que viene a Él y se humilla delante de su presencia. Que Dios nos ayude. Si hemos experimentado esta realidad, esta verdad, y la tenemos presente en nuestra vida, bueno, que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente gozarnos en el Señor, ¿no? Hay un himno en el himnario que habla acerca de las lágrimas, ¿no? El 379 creo que es, que habla acerca de este tema y que realmente podamos tener esa prontitud de venir al Señor y poder realmente saber que el Señor puede cambiar nuestras lágrimas, nuestro llanto, en gozo, en dicha, porque es el perdón que trae realmente esa bendición a nuestros corazones. ¿No se ha sentido bien cuando sintió el perdón de Dios? ¿No ha sentido una liberación muy grande, como dice David,
con cánticos de liberación me rodeará. Se le fue un peso muy grande, ¿no? Se le fue algo que no lo dejaba dormir, algo que no le permitía realmente hacer nada. Sin embargo, cuando recibe esta bendición, se siente liberada. Siente un gozo, una dicha maravillosa que es el perdón de Dios en nuestra vida. La tercera dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí está. Otra de las palabras que también tenemos que darle el significado espiritual, porque muchos creen que ese término manso significa que es débil o que es falto de valor, y en realidad no es así. Significa, tal vez podemos decir todo lo contrario, porque bíblicamente la mansedumbre es poder bajo control. Y esto es contradictorio con lo que el mundo cree. Amén. Para el mundo una persona mansa es una persona que, bueno, que todos la llevan por delante y que ahí está dando lástima. Y sin embargo, evidentemente es todo lo contrario. Es una persona que a través de esa mansedumbre demuestra una gran ductilidad a la voluntad de Dios, una gran ductilidad a lo que Dios le revela a través de su palabra y una disposición a obedecerle en todo lo que el Señor le muestre. Yo siempre digo que hay dos personas que se muestran en la Biblia y se los destaca por ser los mansos, los más mansos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es Moisés. Amén, que dice la palabra que fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Ahí en el libro de Números, capítulo 12, verso 3, dice eso, ¿no? Que es el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Y sin embargo, era un hombre de carácter, ¿o no? Para guiar a un pueblo como era el pueblo de Israel, no le faltaba valor, no le faltaba realmente un carácter. Pero la mansedumbre, ¿dónde estaba entonces? La mansedumbre estaba en la docilidad a la voluntad de Dios. La mansedumbre estaba en el hecho de que él realmente era sensible a la voz de Dios y tenía la disposición de obedecer a Dios cuando el Señor le indicaba algo. El otro hombre, porque era hombre, fue hombre, es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y él dijo, ahí en esas palabras que Jesús en Mateo dice tan claramente, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo mismo, yo creo que podemos decir prácticamente lo mismo, porque Jesús es el gran ejemplo, superior por supuesto a Moisés. Sin embargo, ¿era débil Jesús? ¿Era falto de valor? ¿Se mostraba temeroso ante aquellos que lo acorralaban con sus cosas? No. No le faltó valor para poder enfrentar y poder realmente hablarles a los fariseos de su tiempo y darles un mensaje duro. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿no? En otra ocasión, con un látigo entró en el templo y cuando vio que estaban todos comerciando, entonces dice que volcó la mesa de los cambistas y tiró todo, liberó las palomas que vendían y qué sé yo, había un montón de cosas que realmente habían hecho. Cualquiera que ve una imagen así dice, ¿acaso por un momento el Señor habría perdido su mansedumbre? No. ¿Por un momento el Señor se había olvidado que era el Señor? No. Evidentemente, el celo de tu casa me consume, dijo, ¿no? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Para nosotros la mansedumbre entonces es la templanza. Es el poder estar bajo control. Y no bajo el control de nosotros, sino que podamos poner nuestra vida bajo el control de Dios. Amén.
bajo el control del Señor. Entonces, qué importante para nosotros realmente entender esto. Y por supuesto esto nos habla de que no tenemos que tener una autoestima por allá arriba. Es un poco lo contrario de lo que piensa digamos, y las enseñanzas psicológicas de este tiempo, ¿no? El gran problema es que tiene baja estima, entonces tiene este problema. Y resulta que uno de los peores problemas de la gente para poder recibir la bendición de Dios, que tiene demasiada autoestima y que necesita acercarse a Dios, como dijimos hoy, reconociendo que no tiene nada y que lo que necesita es misericordia, es decir, favor inmerecido. Así que qué importante que esto realmente pueda ser algo que nos ayude a que nosotros podamos verdaderamente practicar esta humildad y esta mansedumbre. Amén. Que podamos ser mansos y humildes de corazón y viviremos en el verdadero descanso espiritual. Amén. Así que esta mansedumbre no significa que vamos a ser llevados para todos lados, que vamos a creer todo lo que los demás dicen y que vamos a terminar obedeciendo a quienes nos presionan para que hagamos lo que Dios no quiere. No, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a tener la fortaleza espiritual para mantenernos firmes frente a la adversidad, frente a las presiones y poder realmente en esa mansedumbre mantenernos sumisos y obedientes a la voluntad del Señor. Amén. Ahí está. Los discípulos, cuando comenzaron a predicar la palabra, llevaron el mensaje y ni bien empezaron a moverse, empezaron a tener la persecución y ya los prendieron a Pedro y a Juan y ahí los presionaron para que no hablen más en el nombre del Señor y basta, ya terminó. Terminen, que están haciendo esta prédica, están llenando Jerusalén con esta palabra. Y ellos dijeron que no podían dejar de decir o a obedecer primero a los hombres que al Señor. Así que iban a seguir hablando e iban a seguir predicando y anunciando el mensaje del Evangelio. Y fíjese que esta actitud el Señor la confirmó y la premió cuando ellos llegaron, después que los soltaron con amenazas, llegaron a la casa, a lo suyo, dice la palabra ahí en el libro de los Hechos 4, llegaron a los suyos, oraron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y dice que todos hablaban con valor la palabra del Señor y el Señor hacía maravillas. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos realmente comprender cuál es la verdadera mansedumbre. Porque ellos recibirán, dice, la tierra por heredad. Recibiremos la tierra por heredad. ¿Sabe que, bueno, la tierra que vamos a recibir no es un terrenito? A mí, Señor, mire, yo le voy a pedir a ver si me puede dar un terrenito en esta zona que me gusta. Ese sería el tema, de pasar esto por lo físico, por lo material. No, no, no. La tierra por heredad es que vamos a recibir un terrenito, pero en la ciudad celestial. Un lugar en el reino de Dios. Participar de la gloria eterna que el Señor nos da. Qué hermoso esto, ¿no? Como una herencia, como algo que Dios ha reservado y que Dios ha preparado para aquellos que realmente le aman, para aquellos que son obedientes a su palabra y que están dispuestos a estar firmes en este tiempo en que nos toca vivir, que es difícil. Amén, no es fácil. La Biblia dice que es difícil y que es peligroso también. Pero ahí, en medio de la dificultad y de los peligros, nosotros estamos sirviendo al Señor y adorando a Dios y obedeciendo al Señor en medio de toda esta situación. La siguiente dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. El cristiano tiene que tener por sobre todas las cosas esta necesidad, sentir este hambre y esta sed de justicia por las cosas de Dios. Tristemente uno ve a veces muchos cristianos que todavía
tienen hambre de poder, de autoridad, de éxito, de fama y de muchas otras cosas que son del mundo. Vuelvo a decir, el Señor acá apunta para otro lado. Amén. La gente del mundo busca ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de justicia, fíjese que la justicia mencionada en la Biblia con respecto a la justicia mundana, dice que es como trapo de inmundicia en la presencia de Dios. En otro lado dice que es torcida, porque los hombres la tuercen a conveniencia, ¿o no es así? Claro, claro. ¿Cuánta gente hay que está esperando justicia? ¿O no es así? Ahí está. ¿Cuánta gente uno escucha y está clamando por justicia? Que se haga justicia. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Porque esa es la justicia que puede cubrir nuestra vida y que puede realmente saciar todas nuestras necesidades en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando por los interiores. Amén, por lo que tenemos digamos, por lo que tenemos adentro. El libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 2 y 3 dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Escuchadme atentamente y comed del bien y deleitaos en la abundancia. Prestad atención y venid a mí y vuestra alma vivirá. Es que de ahí, de esa bendición, proviene la bendición para nuestra vida. De esa justicia, que es la justicia de Dios, realmente podemos alcanzar la bendición. Fíjese que la justicia de Dios es fundamental en nuestra experiencia cristiana, porque a través de la comprensión correcta de la justicia de Dios es que podemos entender que Dios nos ha dado salvación. ¿No es así? Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén, por fe y para fe. Entonces, qué importante para nosotros recibir la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad, en el hecho de haber sido redimidos, de haber sido salvos, de haber recibido esta bendición y estar recibiendo y tener hambre de esa justicia de Dios, es que realmente Dios nos saca todo lo demás. Siempre decimos que en el hecho de la salvación, nosotros o nuestros pecados fueron sobre el Señor y su justicia fue sobre nosotros. En el acto de la crucifixión y de la muerte de Jesús en la cruz, dice que Jesucristo fue hecho justicia de Dios en nosotros. Y nuestros pecados fueron sobre Él. Dice que el acta de los decretos que nos era contraria, el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Es decir, que nuestros pecados fueron sobre el Señor, como también dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, y nosotros hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo. Y ahora somos justificados. ¿Cuál es la acción de esa justicia de Dios en nuestra vida? Es la justificación. Es el ser declarados justos ante Dios. Y esto es algo maravilloso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia divina. Y esto nos exime a nosotros de tener que ser justicieros, de tener que reclamar por una justicia mundana que en realidad no tiene nada que ver con la divina, sino que nos hace dependientes de la justicia divina. Y yo digo, qué maravilloso es poder depender de la justicia de Dios y no depender de la justicia de los hombres. ¿Qué le parece? Qué triste, ¿no? Depender de la justicia de los hombres. Qué triste, qué terrible, qué nefasto de tener que depender de la justicia de los hombres. Pero qué maravilloso y glorioso es depender de la justicia de Dios.
porque a través de su justicia el Señor nos declara justos, justificados, dice allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que tenemos por necesidad, el Señor lo proveerá. Todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra, como cosas secundarias a las cuales el Señor nos proveerá en su tiempo. Entonces, que el Señor nos ayude y que podamos realmente tener la suficiente claridad como para poder manifestar este hambre, esta sed de la justicia divina. Amén. Que el Señor nos ayude y que podamos ser conscientes de esta maravillosa verdad. Porque dice que ellos serán saciados. Amén. Ahí el Señor sí. Esto quiere decir que recibiremos la bendición de Dios. El que espera de la justicia del hombre siempre está como en espera. Pero el que puede esperar en la justicia de Dios será saciado, será bendecido. La justicia del Señor obra con poder en nuestras vidas. La quinta dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí está. Misericordia, favor inmerecido. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, aquellos que pueden practicar la misericordia. Es decir, aquellos que de alguna manera no están pensando en que vamos a hacerle bien a quienes lo merecen. Porque en definitiva esto casi es contrario al espíritu del Evangelio. Porque el Señor dice que vino a nosotros, a quienes no merecíamos nada. Si bien hay quienes dicen merecer, veo que se usa mucho esa frase, nosotros no nos merecemos esto, no nos merecemos el otro. No, cuando hay situaciones extremas y qué sé yo, uno escucha en la gente, dice, nosotros no nos merecemos, ¿no? Como si fuéramos tan buenos y personas tan nobles y tan justas que nos mereciéramos otra cosa. Pero si el Señor tuvo que ser misericordioso con nosotros es porque nosotros no merecíamos nada. Y gracias a esa misericordia hoy estamos en pie. Gloria a Dios. Dice la palabra allí en la primera carta de Pedro que el Señor nos ha dado un privilegio en este tiempo a todos nosotros, como hijos de Dios, como parte, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes del Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero después dice, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia en el mundo, pero ahora en Cristo habéis alcanzado misericordia. Hemos recibido misericordia. El Señor no nos pide que hagamos algo que Él no haya hecho por nosotros primero. Y esto es algo fundamental. Él nos dice que debemos ser misericordiosos. Y algunos dirán, bueno, ¿cómo tengo que hacer para ser misericordioso? Tiene que mirar su propia experiencia. Si usted ve que el Señor lo perdonó y lo recibió y lo salvó y lo bendijo y le dio la promesa de la salvación eterna sin merecerlo, y bueno, usted tiene que comprender que esa es la actitud que el cristiano debe tener hacia los demás. Cuando hablamos del amor de Dios, una de las virtudes del amor de Dios es la misericordia. ¿Amén? Porque alguno dice, bueno, pues yo amo tanto. Bueno, sí, pero una de las virtudes del amor de Dios es que Dios ama a aquellos que no lo merecen. Cuando dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, tal vez tendría que haber dicho, porque de tal manera amó Dios a un mundo inmerecedor. ¿No es cierto? Lo dice, por supuesto, de otras maneras en el contexto bíblico, pero esa es la razón. Porque nadie merece salvación.
Nadie por su propia naturaleza, por sus propios hechos, ha logrado la dignidad suficiente para poder ser salvo. Porque Dios es misericordioso. Y como bien dice Jeremías en su libro de Lamentaciones, porque las misericordias de Jehová nunca decayeron. Por eso no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, porque grande es la fidelidad de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que el Señor nos ayude. Pero esto es como una rueda. Fuimos salvos por misericordia y dice, si somos misericordiosos, entonces seguiremos alcanzando misericordia. Amén. Tal vez podemos poner como ejemplo la parábola de los dos siervos, esos dos deudores, y de qué manera uno fue perdonado de todo lo que tenía, porque cuando su Señor lo llamó para pedirle cuenta y le rogó y no le podía pagar y se puso mal y lloraba, y dice que el Señor fue movido a misericordia y lo perdonó de toda esa deuda que tenía. Y cuando salió afuera, seguramente con gozo, livianito, ya no tenía riesgo, no tenía peligro de ser vendido, ni que su familia fuera vendida para pagar la deuda, se encontró con un consiervo que le debía unas monedas comparada con la deuda que él tenía con su señor. ¿Y qué pasó? Dice que lo agarró del cuello, no lo ahogaba, y le dice, pagame lo que me debes. Y este consiervo le dijo lo mismo que él le dijo a su señor. Pero no quiso saber nada y lo hizo meter en la cárcel. Entonces cuando ese señor vio la actitud de este siervo, lo hizo llamar. Y le dijo, siervo malo, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste, nada más. No lo merecías, porque no pagaste nada, no hiciste nada. ¿No debías tú hacer lo mismo? Y entonces allí dice que lo envió a la cárcel, le hizo vender a toda su familia para cobrarse la deuda. Que el Señor nos ayude, que podamos tomar conciencia y que seamos misericordiosos. ¿Usted está agradecido por la misericordia de Dios? No quisiéramos que falte, ¿no? Menos mal que dice el Señor que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Siempre, cada mañana que nos levantamos, ahí está la misericordia de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, que nosotros, para no perder esa misericordia, podamos ponerla en práctica y que podamos realmente gozarnos en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude para que de esta manera podamos ver cómo el Señor quiere que vivamos como cristianos. En otra prédica vamos a seguir con las bienaventuranzas, porque vio que son, parece que fuera cosa rápida, pero nos quedan algunas que son muy interesantes. Vamos a dejar aquí, pero quisiera que podamos tomar conciencia de esta verdad. Lo último que quiero decir es que estas bienaventuranzas el Señor las prepara para que nosotros las disfrutemos, para que seamos felices, para que seamos dichosos. Veo que el hombre busca la felicidad, el hombre busca la dicha, busca y quiere por todos los medios y no encuentra. Parece que es que cuando no tiene a Dios no hay felicidad, no hay dicha, no se siente satisfecho con nada. Está atrapado en las cosas del mundo. Pero que el Señor nos ayude, que este mensaje que el Señor dio, tan claro, tan profundo, que apunta tanto al ser interior, a la profundidad espiritual de nuestra vida, nosotros lo podamos poner por obra y creo que vamos a comenzar a experimentar lo que dice aquí el Señor, la felicidad. ¿Por qué somos felices? ¿O por qué tenemos felicidad? No tenemos felicidad porque ahora el Señor nos dio, qué sé yo, tal cosa o tal otra material. No, somos felices como cantamos en ese coro tan sencillo y tan claro que dice, soy feliz, Cristo me salvó. Porque la felicidad proviene de la salvación, del gozo de la salvación, de la aprobación de Dios.
del agrado de Dios hacia nuestra vida. Entonces, en lo que hemos visto, podamos realmente estar agradecidos. Dios nos llama bienaventurados, y como bienaventurados debemos vivir de esta manera. Como bienaventurados, estas características deben ser nuestras, como creyentes en nuestra vida aquí sobre la tierra, para testimonio y para aquellos que están lejos, para que aquellos que no han conocido todavía al Señor, puedan acercarse a Él humillados, con la disposición del corazón de recibir justamente como nosotros esta maravillosa bendición en sus vidas. Amén. ¿Estamos dispuestos a vivir a pleno esta bendición? Vamos a estar de pie y vamos a darle gloria al Señor, darle gracias al Señor. Gloria a Jesús.